Podamos considerar un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer versículos 25 al 30. Dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amado Señor, quiero pedirte que en esta noche tu palabra traiga vida y traiga fruto a cada corazón que estamos aquí. Que tu hermosa presencia, Señor, sea la que se encargue de llevar el mensaje a nuestro corazón, y que esta semilla sea sembrada en una buena tierra. Que seas tú hablando tu mensaje, que seas tú hablando tu palabra, Señor, y no sea yo ni sean mis ideas, sino sea tú, Espíritu Santo, edificando a tu iglesia, amado Señor. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, amado hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados, estamos cargados, estamos trabajados? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos están cansados? Amén, uno hasta levantó las dos. Y en este versículo descubro un secreto hermoso que el mismo Señor Jesús dice a su Padre y le agradece: gracias, amado Padre, porque esto se lo escondiste a los sabios, o aquellos que se creen sabios, y se las revelaste a los niños, a los sencillos. Sí, Padre, porque así te agradó, dice el Señor Jesús. Y luego dice el versículo 28, y viene este pasaje tan conocido por nosotros como iglesia, que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y usted dice: qué bonito, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús para ir en este mismo momento y que me haga descansar? Algunos yo creo que por eso se duermen en la iglesia, ¿verdad? De pensar que como es la casa de Dios, pues yo vengo trabajado, pues me voy a dormir aquí a la hora del mensaje. Pero no es ese el método. Fíjese lo que dice el versículo siguiente: lleven mi yugo sobre ustedes, ¿y qué más? Y aprendan de mí, que soy como manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, el descanso lo vamos a encontrar de la siguiente manera: llevando el yugo del Señor y aprendiendo de su ejemplo, que Él es como manso y humilde de corazón. No se me pierda, hermano. Él es como manso y humilde de corazón. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo contrario a ser manso y humilde? Dígamelo usted. Ser orgulloso y soberbio. Por eso el día de hoy quiero compartir este mensaje, al cual le he titulado como si Dios mismo nos hablara y nos dijera: tu soberbia me estorba y te estorba también. Porque encuentro que el secreto de una vida tranquila, de una vida pacífica, de una vida sin cargas, está en la humildad y en la mansedumbre de nuestra vida.
Y todos nosotros sabemos lo que es la soberbia, pero le voy a leer una definición. Dice, es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Sobrevaloración del yo respecto a otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. La soberbia manifiesta el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad, del yo y del ego. Esa es la soberbia. Se lo voy a resumir por si no le entendió. La soberbia es la actitud de valorarme más a mí que a los demás. Sobrevalorarme. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3. Dice, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Fíjense, porque el apóstol Pablo no está haciendo una invitación a creerse menos de lo que uno es. Está haciendo la invitación para considerarnos como lo que realmente somos. No como superiores, no como inferiores, sino como lo que realmente somos. Con las habilidades, con los talentos, con las cualidades que Dios nos ha otorgado, saber lo que somos, saber lo que tenemos y saber también lo que no somos y lo que no tenemos. Eso es lo que el Señor nos pide para vivir una vida de humildad. Y a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, nosotros vamos a encontrar muchos personajes, diría yo, la mayoría, con rasgos de soberbia. Porque la soberbia es un defecto que hay en todos los temperamentos. La soberbia es un defecto de nuestro temperamento con el cual nacemos sí o sí. Y la persona que me diga yo no soy soberbio y soy humilde, no le voy a pedir foto porque no lo necesita, ¿verdad? Es muy humilde. Y nosotros podemos mirar, por ejemplo, a un hombre llamado Pedro. Y precisamente en este concepto, ¿no? Dice que él se creía superior a los demás. Y él va con Jesús y le dice, mira Jesús, ¿ves a esta bola de 11 traicioneros? Yo no soy igual, Jesús. Aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Y Jesús le dice, cálmate Pedro, si antes de que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3. No, Señor, ¿cómo crees? Pero cuando Pedro está en aquella situación donde la gente lo reconoce y le dice, tú andabas con él. No, yo, no. Y nos decía el hermano Miguel Pérez, ¿verdad? Que aún dice, yo no conozco a ese maldito. Porque al momento de probar su valor, él creyó ser más importante que Jesús. Él creyó que su vida valía más que la de Jesús, por lo tanto, dijo, yo no lo conozco. ¿Cómo no? Yo te he visto con él. No, yo no lo conozco. Pero si hasta hablas como él. Y Pedro se soltó, ¿verdad? Las del barrio. ¿Qué te pasa si no ves que yo soy aquel Raquel y Maribel? Y la gente, sí, no, tú no andabas con él. Él no hablaba así. Pedro se tuvo que sacar las finas, las que él conocía, mostrando la soberbia que había habido, desechando a sus 11 compañeros, a sus 11 amigos, pero al momento de la verdad, desechando a Jesús. Y como él miramos muchos ejemplos más de personas soberbias. Le tengo otro, Moisés. Y usted me dice, ¿en qué momento Moisés? ¿Se acuerda cuando el Señor le hace el llamado? Moisés desde niño sabía que tenía ese llamado, pero él dice, no, Señor, yo no puedo. Yo soy torpe para hablar, Señor, yo no soy elocuente. Anda Moisés, mira, tira tu vara. Y ve y hace la señal, ahora mete tu mano No, Señor, ¿qué crees que no? Soy un pobrecito. Soberbia. Porque no tenía el concepto de
sí mismo de quién era en el Señor. Él sabía, su madre como su nodriza lo instruyó y le dijo: tú estás llamado a liberar a este pueblo. Tú estás llamado a ser el libertador de Israel. Pero cuando se enfrenta con el Señor, él dice: no, yo no puedo. Actitud de soberbia. Y es que es muy fácil confundir esta falsa humildad con humildad. Y la falsa humildad, déjeme decirle, es soberbia. El hecho de decir: no, es que yo no lo merezco, no, es que yo no puedo, no, es que... eso es soberbia. Hay personas que dicen que Dios utiliza a aquellos que se sienten menos, pero no es así. Dios no utiliza al que se siente menos, Dios no utiliza al que se siente más. Dios utiliza a aquel que sabe quién es en él. Dios capacita a aquellas personas. Recuerda también al cobarde de Gedeón, ¿verdad? El Señor lo capacita hasta que llega a un punto en el que él no le vuelve a discutir nada al Señor. Y llega a bajar su ejército tan grande de tener tantos miles a tener 300, y Gedeón no está preocupado, porque el Señor había trabajado con él. Y yo creo que este pequeño gran detalle, que es la soberbia, lo vamos a ver reflejado en la mayoría de los personajes de la Biblia. Tenemos ahí a un Jeremías, ¿se acuerdan? Que dice: yo le dije al Señor: basta, ya no quiero seguir sufriendo. Pero dice él: pero había algo dentro de mí, un fuego interno que me sedujo y no pude dejarlo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que uno quiere pensar primero en uno mismo que en Dios. Y hace poquito, creo que ayer o antier, estaba viendo, y una persona que asiste aquí, que por supuesto que no tiene a Dios en su corazón, compartió en su estado una imagen donde venían los 7 pecados capitales y decía: la iglesia ha deformado estos conceptos. Y venía como explicado, ¿no? Como decir, la lujuria no es lujuria, sino es autoconocimiento. Y decía: la soberbia no es soberbia, sino es amor propio. Pero no es verdad. Le voy a decir por qué la soberbia no es amor propio. Porque la gente soberbia fuma. Eso no es amor propio. Porque la gente soberbia toma. Y eso no es amor propio, porque ¿qué están destruyendo? Bueno, se la voy a poner mejor. La gente soberbia no quiere a Dios en su vida. Y eso es odio propio. Eso no es amor propio. Entonces, no nos confundamos con actitudes. No nos confundamos con esto que el mundo dice: no, primero tú. Bueno, sí, trabaja en ti, pero en lo que es importante, en lo que desagrada a Dios, en las cosas que no te hacen crecer en la presencia de Dios, en las cosas que dañan tu cuerpo, en las cosas que intoxican tu cuerpo. En eso trabaja. Eso es amor propio. No el hecho de querer pisotear a los demás, no el hecho de querer sobresalir de los demás, no el hecho de querer estar por encima de los demás. Eso es soberbia. Eso no es amor propio. Y para explicar y mirar mejor a detalle todo esto, quiero que vayamos a una historia que acabamos de leer y estamos terminando de leer, que es de este varón llamado José. Y vamos a Génesis 30, 22 al 24. Nosotros sabemos que Raquel, la mamá de José, era una mujer estéril y una mujer, por cierto, berrinchuda, ¿verdad? Que le dice a su marido: si no me das hijos, me muero. Y Jacob le dice: oye, ¿qué te pasa? Pues no soy Dios. Pero finalmente dice la palabra de Dios que el Señor se acordó de ella. Dice ahí: se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo.
Fíjese, porque esto es una actitud no de gratitud. El nombre que le da la mamá a José no es una actitud de gratitud a Dios. Yo le hubiera puesto un precioso nombre como Jonatán. Jehová ha dado. ¿Verdad? ¿Qué nombre? Hubiera llegado antes a su destino, pero se lo perdió. Pero le pone este nombre que es José. Añádame el Señor otro hijo. Ella no estaba contenta, no estaba disfrutando aún cuando ella quería otro más. Y vamos al capítulo 37 y dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Quiero que nos detengamos ahí. Quiero que me levante la mano bien alto. ¿A quién le caen bien los chismosos? Levántemela. ¿A Jessy? Ah, no, me espantaste. A nadie nos caen bien los chismosos, ¿verdad? Y creo que entre hermanos hay un código que no está escrito, pero que todos sabemos, que es que no nos delatamos. Y si alguien hace algo malo, pues entre los dos o los que seamos, nos encubrimos para que no nos regañen. E incluso, usted como tío, como tía, usted tampoco es chismoso, ¿verdad? Usted ve que su sobrino tiene un mal comportamiento y no va corriendo con su hermano o hermana para decirle, oye, ¿qué crees que tu hijo así, 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 así? Al menos que sea algo muy extremo, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, si usted sí lo hace, usted es una persona muy desagradable. A nadie nos caen bien los chismosos. Yo sé la historia de una personita, una niña, que era muy chismosa y que a base de la ley del hielo, sus hermanos le enseñaron a no ser chismosa. Y esto es algo bien feo porque la palabra en el original, cuando nos habla de decir la mala fama de sus hermanos, no solamente es que fuera de chismoso a decirles, papá, Judá hizo esto, esto y esto, sino que le añadía un poquito. La palabra en original es calumniar. Él calumniaba a sus hermanos. ¿Y qué peor que un chismoso mentiroso? Que alguien que va y que le dice a su papá, oye, papá, Jairi me hizo esto, esto, esto y esto, y además esto. No era, para empezar, ahí ya había perdido con sus hermanos. Ya no era una persona agradable, ya no era una persona que fuera grata para sus hermanos. Y dice así el versículo 3 para ponerle la cereza al pastel. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No solamente era un chismoso, sino que era el consentido. Y dice la palabra de Dios que sus hermanos podían ver que su padre lo amaba más. Era muy evidente. Era muy claro que sus padres lo amaban más. Y a mí me llamó la atención esta vez que lo leí, porque lo leí con detenimiento, y la palabra de Dios no dice que Jacob le haya comprado esa túnica. Jacob mismo se la hizo. Jacob mismo se dedicó a hacerle esa túnica de colores que era una vestimenta especial. Sus hermanos vestían de la paca. Sus hermanos a lo mejor heredaban, ¿verdad? A lo mejor Judá ya tenía que usar lo que dejó Simeón.
Y el pobre de Leví ya tenía que usar lo que dejó Judá y lo que dejó Simeón. Y pues imagínese hasta llegar al pobre de Dan, que era de los más pequeños. Pero José andaba con su túnica de colores. Y yo me imagino que José era como yo con mi playera del Real Madrid cuando ganó la 14, ¿verdad? No se la quitaba. Iba con su mamá y mamá, lávamela, y ahí estaba esperando a que el sol le diera y que se secara, y apenas se secaba y otra vez. Porque tenía que lucir algo imponente como mi playera del Real Madrid. Precioso, único, espectacular. Entonces dice que sus hermanos, viendo eso, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, todo el tiempo le hablaban golpeado, con groserías, con ofensas. ¿Tú qué quieres? Llégale de aquí, y ya no voy a decir más para no darles ideas. Pero imagínense qué fea era la relación de José con sus hermanos. Y si esto no fuera ya un punto tenso, un día se le ocurre llegar a José cuando está toda la familia comiendo, están todos reunidos, y les dice: "¿Hey, qué creen, familia?". Y ahí imagino a sus hermanos: "Ay, ya va a empezar. Tuve un sueño. Les voy a contar. En ese sueño vi que yo tenía una espiga y que mi espiga estaba derecha y perfecta. Y también habían más manojos, que eran 12, los de ustedes, pero esos manojos se inclinaban y me hacían reverencia". Y sus hermanos, yo imagino cómo les crujían los dientes y cómo se enojaban de escuchar las tonterías que José estaba soñando. Y después dice que les contó otro sueño y les dijo: no, pero viene uno mejor. Soñé que estaban la luna, las estrellas, el sol. 11 estrellas, por cierto, que los representan a ustedes, hermanos. Y todos ellos se inclinaban ante mí. Y en este momento hasta el papá se enojó y le dice: "Oye, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que tu madre y yo nos vamos a inclinar ante ti?". Y dice que sus hermanos lo aborrecieron aún más, pero su papá meditaba en ello. Entonces imagínese, era un chismoso, era un niño consentido y todavía era un impertinente al contar lo que no tenía que contar. Ahora yo le pregunto, después de todo esto que le he narrado y como se lo he narrado, levante la mano quien quiera un José de hermano. ¿No? Ahora levante la mano quien se identifica como José, siendo hermano. Sí, varios. Sí soy. Después de esto nos cuenta la Biblia, y ya lo leímos esta semana, que su papá lo manda, ¿verdad?, a ver a sus hermanos, y sus hermanos ya no están donde deberían de estar, sino que fueron a Dotán. Y llega José y dice que cuando sus hermanos lo vieron a lo lejos, comenzaron a planear y a decir: ahorita que llegue lo vamos a matar. Imagínense hasta qué punto llegó el odio de estos hermanos, que de verdad consideraron matarlo. Hasta que uno de ellos, llamado Judá, reflexionó y dijo: no, ¿para qué? Vamos mejor a venderlo. ¿Por qué vamos a matar a nuestra propia sangre? Mejor vamos a venderlo. Y se le ocurre una idea. Usted sabe que primero Rubén lo rescata, lo meten a una cisterna, después a Judá se le ocurre esta grandiosa idea y lo venden a un grupo de ismaelitas y se va camino a Egipto. Matan a un cabrito, manchan su hermosa túnica, que es de lo primero que lo despojan, y le dicen a Jacob: tu hijo, a quien amas, ha muerto. Fue despedazado por una bestia y ya se murió. Y esto puede en el corazón de Jacob. Y yo no me imagino qué habrá estado sintiendo José a la hora de ir camino a Egipto. Imagínese usted el cambio tan radical. Después de haber sido consentido, después de haber sido un niño
de papi, después de haber sido un niño que comía bien, que dormía bien, que todo en él era muy bueno, ahora iba a un lugar desconocido. Ahora iba a ser vendido como un esclavo. Y usted pensaría, qué duro golpe. Y seguro José habrá aprendido la lección. Y vamos a mirar si José aprendió la lección. Dice en el capítulo 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas ¿qué pasó? Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. El Señor estaba con José claramente. Y dice que Potifar miró y vio que todo lo que él hacía prosperaba. Entonces no tardó en entregarle su mayordomía, no tardó en dejarle a cargo de todo, porque además yo creo que José era un hombre honesto. Potifar ha de haber visto sus graneros, ha de haber visto sus ganancias y decía, wow, no falta nada. ¿Cómo que en este mes compramos la paja en 38 pesos y cuando llegó José ya está en 20? ¿Cómo que hice este negocio y ahora prosperó más? Y dice que Potifar estaba encantado con él y le entregó la administración de todo. Y dice el versículo 5, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y como él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, era José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Potifar estaba tomando unas vacaciones increíbles. Y dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está Lucy? Ahí está. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. ¿Le suena a una persona humilde? ¿Cuándo menciona José el nombre de Jehová? ¿Cuándo dice que gracias al Señor es que la casa de su amo ha fructificado? José no se había dado cuenta que la bendición del Señor estaba sobre él. Y él pensaba que todo lo bueno estaba pasando por él. Fíjese la respuesta, no hay otro mayor que yo en esta casa. Era un esclavo, pero con complejo de dueño. Era un criado, pero él se sentía superior. Y dice, ninguna cosa me ha reservado. ¿Cómo yo haría este mal? Bueno, y también cómo voy a pecar contra el Señor. El corazón de José seguía siendo soberbio. Y el Señor, que desde la eternidad había trazado un plan eterno para José, dijo, ay José, yo pensé que ya habías cambiado, pero ¿qué crees? Te falta otra cepillada, mi hijo. Y dice, hablando ella a José cada día, y no escuchándole para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Y este pasaje por lo general todos alabamos y decimos, qué gran hombre José. Qué grande José que no quiso entrar en intimidad con esta mujer.
Pero déjeme decirle algo, no hubiera pasado esto si José no se hubiera acercado de más. José sabía que era guapo, José sabía que tenía presencia, y José sabía que esa mujer quería algo con él. Pero José, sintiéndose grande, dijo, yo puedo con esta situación. José, sintiéndose autosuficiente, dijo, yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar. Porque no pudo ir a su amo a decirle lo que estaba pasando. ¿Usted cree que entre todos esos intentos que esta mujer tuvo, no habrá habido algún testigo? Pero José dijo, yo puedo, y él se paseaba enfrente de esta mujer. Hasta que un día dice que esta mujer prepara una treta, todos se van y lo agarra, ¿verdad? Pero ¿cómo lo iba a agarrar si José estaba lejos? ¿Cómo le iba a agarrar su ropita a José si José mantenía su distancia? Lo que nos muestra que José no mantenía una distancia, José jugaba con los límites. José estaba al límite y se le acercaba a aquella mujer, a pesar de que él sabía que eso no era correcto. Y esa mujer lo despoja de su ropa y pasa lo que nosotros sabemos que pasa. Esta mujer hace un drama, llora y le dice a su esposo, tu siervo, tu criado, aquel a quien has puesto en control de todo, quiso violarme, quiso abusar de mí. Y Potifar, enrabiado, lo manda a la cárcel. Y uno pensaría, bueno, José ya aprendió. Y vamos a ver si José ya aprendió. Dice que lo tomó y lo llevó a la cárcel, pero no a cualquier cárcel. Lo llevó a la cárcel donde estaban los empleados del rey. O sea, ahí no había cualquier tipo de personas. No había asesinos, no había violadores, no. Estaban gente importante, gente que le había fallado al rey. En ese lugar estaba José. Y dice que la historia que José halló gracia ante el jefe de la cárcel, porque era un hombre honrado, porque era un hombre bueno y porque el Señor estaba con él. Solo que José creo que todavía no lo entendía. Entonces dice que él halló gracia ante ese hombre y lo puso a cargo de todo, hasta que un bello día llega dos hombres, un copero y un panadero. Yo quiero decirle algo, hermano. Cuando uno está en una situación como esa, bueno, yo nunca he estado en una cárcel, gracias a Dios, pero cuando uno está en una situación complicada, yo creo que uno que conoce a Dios va a su presencia y le dice, Señor, ¿qué está pasando? Y yo creo que José sí tenía pláticas con Dios. Yo creo que José sí descargaba su corazón con Dios, pero el Señor tenía que seguirlo limando. El Señor tenía que seguir quitando todo la soberbia, todo el orgullo, toda la autosuficiencia que había en él. Y cuando llegan estos dos hombres, dice la historia que ellos le cuentan porque estaban afligidos y José les dice, ¿qué les pasa? Veo sus rostros demudados, veo sus rostros afligidos, ¿qué tienen, amigos? Y ellos le cuentan la situación, hemos tenido sueños. Y fíjense lo que responde José. Versículo 8 del 40 dice, anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decir lo que significan. Y José les dijo, la interpretación de los sueños es asunto de Dios. Respondió José, vamos, cuéntenme lo que soñaron. Y yo creo que cuando el Señor escuchó eso de José dijo, ya está. Porque José no dijo, vamos, cuéntenme, yo sé interpretar sueños. Vamos, cuéntenme. No. Les dijo, este asunto viene de Dios. Y Él les puede dar una respuesta, cuéntenme. Y ellos le cuentan los sueños, José los interpreta.
Y todo va muy bien, hasta que pasa algo. En el versículo 14, fíjese lo que dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, le dijo al copero, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Yo imagino que José en alguna noche de desesperación, de dolor, le lloró al Señor y le dijo: Señor, tú me has prometido algo. Tú me diste sueños, Señor. Tú me dijiste que yo iba a gobernar. Tú me dijiste que me ibas a llegar a lugares grandes, Señor. ¿Qué pasa? Estoy en una cárcel. Estoy en medio de ratas. Estoy en medio de criminales. ¿Qué pasa, Señor? Y yo me imagino que el Señor le decía a José: tranquilo. Estoy trabajando en ti. Tranquilo. Yo te voy a sacar de aquí. Tranquilo. Confía en mí. Y justo cuando José había dado una respuesta muy acertada diciendo: no está en mí, sino Dios es el que interpreta los sueños, de Dios viene la revelación. Después el señor José va con este hombre y le dice al Señor: aguántame tantito que ahorita nos salvo a los dos, Señor. Fíjate, ¿eh? Y le dice al copero: acuérdate de mí. Haz memoria de mí cuando tengas este bien, cuando seas restituido, y ten misericordia de mí. ¿Cómo le pide misericordia a un hombre? Y le dice: haz mención de mí a Faraón, es decir, mueve tus contactos, mueve tus palancas y sácame de este lugar. ¿Eso es soberbia, sí o no? El hecho de creer que nosotros somos más que suficientes para solucionar nuestros errores es soberbia. El hecho de decirle al Señor: Señor, espérame, yo te echo una mano. Como que ya se te olvidó, ¿verdad, Señor? Yo te echo una mano. Eso es soberbia. Eso es decirle al Señor: Señor, yo creo tener mejores métodos que tú. Yo creo que puedo acelerar el proceso, Señor. Eso es soberbia. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Algo tan cotidiano, que el Señor nos dice: espera, tranquilízate. No, voy a ir a pedir un préstamo. Ahorita, Señor, no te preocupes, ahorita lo arreglamos. Tranquilo, yo te voy a sanar. No, voy a ir a pedir otra opinión. Y nosotros nos movemos siempre con base en lo que vemos. No nos aprendemos a mover, como dice Hebreos de Moisés, ¿verdad? Sostenidos como viendo al invisible. Porque nosotros queremos las cosas ya. Queremos las cosas así. Y dijo José: pues si yo le hice este favor, por supuesto que llegando, este copero me va a hacer el favor. Pero ¿qué cree? Que por un asunto muy curioso, al copero se le olvida a José. Y el copero sale, el copero es restituido y jamás menciona a José. Hasta que pasan 2 años. Ahora, mucha gente tiene la idea de que José estuvo en la cárcel 2 años, pero no es así. 2 años desde que salió el copero. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó entre que José entró a la cárcel y que llegaron el copero y el panadero. Sabemos que de eso hay 3 días más. Pero José estuvo un largo tiempo en la cárcel. Por lo menos 2 años, 3 días, por lo menos. Y yo creo que en este momento José dobló las manos y le dijo al Señor: no puedo. Porque yo creo que José sentía que al otro día iba a salir de la cárcel, que al otro día iba a estar bien, pero no es así. Y pasó un día y ¡ay, ese copero! Bueno, a lo mejor lo están preparando para ver al faraón, pero seguro mañana. Y pasaron 2 días, 3, una semana y como que ya se tardó. Mi amigo el copero, pero bueno, yo creo que el faraón ha de haber tenido una fiesta por recibirlo, pero despuesito de eso pasa. Y pasaron 1 mes y 2. Hasta que yo creo, es lo que yo creo, que el Señor tuvo que hablarle en intimidad a José y decirle: José, eres un soberbio. José, ¿no te has dado cuenta que tu soberbia me estorba para trabajar? Y que tu soberbia te estorba para llegar al lugar donde yo te quiero poner.
Y yo creo que durante esos 2 años fue un tiempo en el que José aprendió a conocer al Señor, fue un tiempo en el que él tuvo su corazón confiado, en el que el Señor iba a cumplir su palabra, y José siguió dando testimonio, y José siguió administrando esa cárcel, y José siguió siendo un hombre bendecido y transformado, y limado, y lijado, hasta que se convirtió en un hombre listo, y el Señor vio y dijo, perfecto. Es el momento, voy a mandarle un par de sueños al faraón. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que Faraón tiene 2 sueños que lo agobian, y Faraón está desesperado porque no hay quien le interprete esos sueños. Y en eso, como un flashback, le viene al copero y dice, ay, Faraón, pues sí, yo te tenía que recomendar a alguien desde hace 2 años. Se me olvidó. Oye, en mi 2º aniversario aquí contigo, me acabo de acordar que yo conocí en la cárcel a un varón increíble. Déjame decirte, Faraón era un varón de buen testimonio. Él era el encargado. El carcelero confiaba en él, y además un lujito, sabía interpretar sueños. ¿Cómo crees?, dijo el faraón. Sabía interpretar sueños, te lo prometo. Él me dijo cómo iban a pasar las cosas, y también le dijo al panadero, y mira, cuello. No, pues llámenlo. Dijo Faraón, y se apresuraron, lo trajeron, lo lavaron, lo rasuraron, listo para presentarse ante Faraón. Y fíjense lo que dice este versículo 17 del capítulo 41. Respondiendo José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ya no le dice, bueno, cuéntame. Totalmente está abandonado en el Señor, y le dice, hey, quiero dejarte algo claro, porque puede ser, Faraón, que tú hayas escuchado que yo soy quien los interpreto. Puede ser que tú hayas escuchado que yo tengo habilidad para interpretar sueños, pero quiero decirte, no está en mí. No soy yo. Dios va a ser el que te dé respuesta. Él va a ser el que interprete tus sueños. Él va a ser el que le traiga tranquilidad. Y bueno, Faraón le cuenta sus sueños y José se los interpreta. Usted se lo sabe, ¿verdad? Y le dice, los 2 sueños son uno mismo, Faraón. Esto es lo que va a pasar. Va a haber 7 años de gran abundancia. No va a haber lugar para guardar trigo, no va a haber lugar para guardar grano, para guardar cereal. No va a haber lugar, va a haber mucha abundancia. Pero después van a venir otros 7 años de una escasez peor que la abundancia, donde va a haber absolutamente nada. Entonces, fíjense, versículo 33 de ese mismo capítulo, dice así: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ahora déjeme decirle algo, porque hay una obra que es la de José el Soñador, donde nos deja ver que esta escena él mismo se está recomendando, ¿vale? Dice al faraón, no sé quién será este hombre que pueda hacerlo. Pero entienda lo que leímos, los 2 pasajes, dice, él te dará respuesta propicia. Y esto que está diciendo José no es una recomendación, es la respuesta de Dios a Faraón. Le está diciendo, búscate a un hombre, Faraón. No está diciendo, mira, no. Le está diciendo, búscate a un hombre que sea capaz de administrar, que quinte la tierra, y le da la orden específica de lo que tiene que hacer. No era, déjeme decirle, José no había estudiado economía, no había estudiado administración, él no sabía, era el Espíritu de Dios hablando a través de él y diciéndole lo que tenía que hacer para preservar la tierra. Entonces Faraón voltea a ver a sus consejeros y dicen, bueno, ¿y
¿Y qué otro hombre? ¿Quién más en el que claramente, tan claramente esté lleno del Espíritu de Dios? No hay otro hombre como tú, José, tú lo vas a hacer. Y dice que le puso un anillo, que llamó a la tierra y les dijo: a partir de hoy, solamente una persona va a estar arriba de José, y ese soy yo. Todo lo que diga José, ustedes lo van a hacer. Todo lo que él ordene, ustedes lo van a realizar. Y Faraón se tomó unas vacaciones de 14 años. Dice que durante el primer año empezaron a recoger, pero fíjese lo que pasa. Y qué importante es esto, porque lo hizo José, pero la tierra de Egipto no hizo caso. Porque no había pasado ni siquiera el primer año de escasez, cuando los egipcios ya le habían dicho al faraón: ya no tenemos nada. Es decir, la propia gente no hizo su ahorro. Y esto nos habla de que muchas veces el Señor habla a nuestras vidas, el Señor nos da una estrategia, nos da una orden, pero nosotros no la seguimos. Y solo aquellas personas que la siguen son prosperados, son bendecidos. Pero toda la tierra de Egipto tuvo la oportunidad de guardar reservas. Había superabundancia. Pero cuando empezó el primer año, la gente ya no tenía. La gente había derrochado, como suele pasar. Y dice que el pueblo va con Faraón, y Faraón le dice: vayan con José, él que les diga, ¿verdad? Como cuando uno va con su papá a pedir permiso: y ve con tu mamá, hijo, y lo que ella te diga, eso haz. De esa misma forma, el faraón le dijo, y José comenzó a repartir, comenzó a vender. Ahora fíjese, porque lo que hizo José es una genialidad. Lo que hizo José es inventar el sistema en el que usted y yo vivimos. Faraón era el rey de Egipto. Faraón era el hombre más poderoso y la deidad más grande que Egipto tenía. Pero Faraón no era dueño de Egipto. Entonces José primero empezó a comprarle el ganado a la gente. Y cuando la gente ya no tuvo más, le dijeron: bueno, pues cómpranos nuestra tierra. Y dijo José: vamos a hacerlo. A partir de hoy van a quintar la tierra. Es decir, el 20% de sus ingresos son para Faraón. ¡Qué genial! Él lo inventó. Vamos a darle gracias a José que él inventó el primer SAT que existió. Él puso los impuestos y él le dijo a la tierra de Egipto: a partir... Dígame si Faraón no le querría besar los callos de los pies. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre tan impresionante con la sabiduría de Dios! Pero era un hombre que había sido trabajado, era un hombre que había sido pulido, era un hombre que ya no le movía la emoción. Y fíjese, me encanta porque dice que en este tiempo, en el capítulo 41, dice que le nacieron 2 hijos. Antes de que viniera el primer año del hambre, es decir, en el último año de prosperidad. Los cuales dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. El nombre de sus 2 hijos traía implícito la obra de Dios. Es decir, yo no hice este trabajo, yo no fructifiqué por mí mismo, yo no pude olvidar lo que me hicieron mis hermanos, pero fue Dios el que me hizo olvidar. Fue Dios el que me hizo perdonar a mis hermanos. Fue Dios el que me hizo darme cuenta que todo esto era necesario para la preservación, para que todo esto pudiera fluir, para que todo esto pudiera tener un buen fin. Fue Dios. Y además es Él el que me ha hecho fructificar en una tierra donde fui afligido. Dígame si no es un cambio radical ese hermoso hombre llamado José. Pero nosotros lo miramos en unos cuantos capítulos, 5 o 6 capítulos, y nosotros pensamos: ay, qué fácil, qué bonito. No, fueron años. 13 años que José tuvo que esperar para ver cumplida su promesa. Y no solo esperar,
tuvo que ser pulido, tuvo que ser tallado, tuvo que ser humillado. Una y otra vez. Hasta que él entendió quién era el que gobernaba. Hasta que él entendió quién era el que bendecía. Hasta que él entendió quién era el que lo hacía fructífero. No eran sus conocimientos, no era su belleza, no era su gran carisma, no. Era Jehová en él. Y sabemos, ¿verdad?, que después sus hermanos vienen a él. Pasa todo lo que ya sabemos. Ellos regresan, después llevan a Benjamín. José mete su copa, ya lo leímos, eso lo leímos, lo tenemos fresquísimo. Pero cuando José se da a conocer a sus hermanos, fue el pasaje que nos tocó ayer justamente. Fíjese, vamos al capítulo 45, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, su hermano, al que vendieron para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José lo entendió. José también tuvo que pasar un momento en la presencia de Dios donde el Señor le explicó y les dijo: mira, ellos fueron el medio que yo utilicé, José, para traerte a este lugar. Y no solo para traerte, sino para hacerte señor de este lugar y para que preservaras la vida de ellos y la vida de muchos. Y José les dice a sus hermanos: no importa. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos esta frase, verdad, muy mexicana, que dice: la venganza se sirve en un plato frío? Y José tuvo toda la oportunidad de vengarse, ¿sí o no? Sin embargo, dice la historia que la primera vez que ellos regresaron, les regresó todo el dinero. Y les retacó bonito sus costales. La segunda vez volvió a hacer lo mismo. Algo maravilloso. Como dice la palabra de Dios, que cuando él los vio, se estremeció y se fue a su cuarto a llorar. Cuando vio a su hermano Benjamín, se fue y dijo: aquí está mi hermano. Porque ya no había rencor en su corazón. Ya no había soberbia. Ya no había el decirles: miren, no que no, a ver, póstrense gavillas. Órale, estrellas. No. Él les dijo: el Señor me ha enviado como su siervo. Yo soy su siervo y para servirles a ustedes me ha traído. José descubrió este principio de reino que no estaba escrito en aquel momento, que es que el que quiera hacerse mayor tenía que servir a los demás. Y el Señor, a punta de golpes, le enseñó a José a servir. Después de no hacer nada en su casa, bueno, sí, chismear, malinformar a su papá y molestar a sus hermanos, pasó a ser un sirviente en la casa de un hombre millonario. Y claro, estaba encima de todo, pero era un sirviente. Y era el mayordomo, es decir, era el que se tenía que ir a dormir hasta el final. Era el que tenía que hacer los cierres de mes. Era el que se llevaba más trabajo. Y después de ahí, bueno, a la cárcel, pero llegó a la cárcel y llegó a servir. Bueno, pero ya están con Faraón. Llegó con Faraón y llegó a servir. Y este es el mensaje que Dios nos trae el día de hoy. ¿Quieres llevar una vida tranquila? ¿Estás cargado, estás trabajado y quieres descansar?
ven a mí, ponte mi yugo, es decir, aprende a servir. El yugo nosotros sabemos que es un símbolo de servicio. Aprende a servir y vuélvete como yo, que soy manso y que soy humilde de corazón, y entonces vas a encontrar descanso para tu alma. Y para terminar, quiero que vayamos a este pasaje. Son dos opciones que el Señor nos da el día de hoy, que se encuentra en Jeremías 13. Dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Yo le quiero preguntar, ¿quién es la roca traspasada? ¿Por qué es eso? En la herida de una roca. ¿Quién es? Dígamelo usted. Jesús. Entonces, esta hendidura de la peña representa a Jesús, y no solo a Jesús, a su sacrificio, a su gracia. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fueran por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Y fíjese esto, porque es impresionante esta figura. Usted y yo somos aquel cinto. Y usted y yo entramos en la gracia, es decir, en la peña, en la roca. Pero si usted y yo, a pesar de estar en la gracia, a pesar de haber recibido esta salvación tan grande, seguimos con soberbia, nos vamos a podrir. Y para nada vamos a ser buenos. Para nada le vamos a servir al Señor. Vamos a estar podridos, a pesar de habernos encontrado con la gracia. Por eso habernos encontrado con Jesús no nos asegura nada si no tenemos una vida dependiente de Él. Si no escuchamos sus palabras, dice, no quieren oír mis palabras, andan en las imaginaciones de su corazón, van en pos de dioses ajenos. Entonces, ¿de qué sirve la gracia de Cristo? ¿De qué sirve el sacrificio que Él hizo si yo quiero seguir en los deseos de mi corazón? ¿De qué sirve si yo quiero seguir con mi soberbia? Si yo quiero seguir dependiendo de mí, si yo quiero seguir puesto por encima de los demás, ¿de qué sirve la gracia? De nada. Aunque esté la gracia de Dios, si yo sigo con mi soberbia, voy a acabar podrido, voy a acabar inservible como aquel cinto. Y esto estremece mi corazón, porque la gracia ahí está. Pero si yo vivo abusando de la gracia, voy a acabar podrido. Si yo sigo viviendo como a mí me gusta, voy a acabar inservible. Pero vamos a la otra figura, que está en Jeremías 18, y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo:
levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he ahí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer yo de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Y esta es la otra figura. Es la misma figura. Estamos en su mano, estamos en su gracia. Pero dice que el alfarero comenzó a darle forma, pero se le echó a perder la vasija. ¿En dónde? En su mano. No había dejado ya la vasija, no pasó un mosco y se le clavó a la vasija. No, estaba en las manos del alfarero. Ahí es donde se le echó a perder. Ahí es donde la vasija misma comenzó a deformarse. Y por eso mismo el alfarero la aplastó y la volvió a formar hasta hacer otra vasija. En los dos escenarios estamos en la gracia del Señor. En los dos escenarios. Pero en uno, por la soberbia del corazón, nos podrimos y nos volvemos inservibles. Pero en otro nosotros podemos determinar y decirle a Él: sí, aplástame. Sí, vuélveme a formar. ¿Recuerda usted la figura tan preciosa que Dios nos regaló, verdad? Por medio de Aarón. Y nos dijo: es como el hielo. Cuando tú lo sacas y está expuesto al calor, se vuelve en estado líquido y se derrama y no vuelve a servir. Pero también hay otro material que es un árbol, ¿verdad? Y que ese árbol, tú lo cortas, lo empiezas a tallar, lo empiezas a limar, lo empiezas a lijar, hasta que queda una madera bonita, hasta que se ven bien definidas las vetas, y luego comienzas a entintarlo, a barnizarlo y a darle una forma para que quede bonito. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios logró en la vida de José. Eso es lo que Dios logró en la vida de Pedro. Eso es lo que Dios logró en la vida de Moisés. Eso es lo que Dios puede lograr en tu vida. Eso es lo que Dios puede lograr en mi vida. Así es que la pregunta del Espíritu el día de hoy es: ¿qué quieres? ¿Quieres estar en su gracia pero podrirte por tu soberbia? ¿O quieres estar en su gracia y que su gracia te aplaste y te vuelva a formar? ¿Qué quieres? Cierra sus ojos. ¿No puedo yo hacer con ustedes como este alfarero, Betel? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. Amada iglesia, hermano, nuestra soberbia le estorba a Dios, pero también nos estorba a nosotros grandemente. Pero también nos afecta a nosotros. Esos pequeños detalles, iglesia, esas pequeñas cosas en las cuales yo me quiero hacer más, en las cuales yo me quiero enseñorear, o en las cuales me quiero hacer menos y quiero dar lástima para que la gente esté ahí atrás de mí. Eso es soberbia. Esas pequeñas acciones en las cuales yo le digo al Señor: Señor, yo lo resuelvo, tú no te preocupes, y no le doy valor a lo que Él dice. Esas desobediencias donde el Señor me ha dicho: no lo hagas, y yo lo hago.
Esa desobediencia en la cual el Señor me dice no y yo digo sí, pensando que su gracia es tan grande como para perdonarme y hacer como que esa desobediencia no pasó. Pero yo te digo, si tú vives esa desobediencia, te vas a podrir. Si tú sigues ese camino, te vas a podrir. Amada iglesia, aquí está su Espíritu. Y su Espíritu Santo es capaz de darnos libertad. Y su Espíritu Santo es capaz de cambiar nuestra vida. Y su Espíritu Santo es capaz de renovarnos. Y su Espíritu Santo es capaz de aplastarnos, es capaz de humillarnos, es capaz de pulirnos, pero para llevarnos al propósito eterno que tiene para nosotros. Porque déjame decirte algo, iglesia, Él no es una persona que te humille para exhibirte enfrente de las personas. Él no te humilla para que seas avergonzado. Él te humilla para que después seas exaltado. Él te humilla para que después llegues al lugar donde Él ha visionado que está tu vida. ¿Qué quieres, Betel? ¿Qué quieres, iglesia? ¿Seguir dependiendo de ti y pensando que lo que logras es por ti? ¿O abandonarte y entregarte por completo en nuestro Señor? ¿O abandonarte y entregarte por completo a su Espíritu? Toma tu decisión hoy, porque aquí está su gracia. Pero en su gracia podemos podrirnos y quedar inservibles, o en su gracia podemos ser formados y ser útiles para su obra. Amado Señor, que tus palabras se hagan una realidad en nuestra vida. Que no haya en nuestro corazón, Señor, soberbia, orgullo, vanidad, ego, que te impida trabajar. Aquellos, Señor, que te hemos abierto el corazón y que hemos decidido por ti, Señor, te ruego, trabájanos, límanos, hasta que formes y hagas lo que has visto de nosotros. Precioso Señor, te adoramos. Precioso Señor, te bendecimos. Y quiero terminar este tiempo, Señor, reconociendo que eres tú y solo tú por quien vivimos. Que es gracias a ti que hoy estamos, que nos movemos, que somos. Es gracias a tu precioso Espíritu, Señor, que tenemos un plan, un propósito y una vida. Te adoramos, hermoso Rey, y bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.